Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en las secciones del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Dios lo bendiga en esta mañana. Dios lo bendiga. Bueno saludarlos. Quiero invitarle, si trajo su escritura, a el libro o la epístola de los Hebreos, capítulo 11. Y mientras usted busca, aprovecho para una disculpa pública a los hermanos de la computadora, porque revisando esta mañana me di cuenta que le mandé los versículos 5 y 6 y era el versículo 7. Pero yo creo que como ellos son bien alertas, se dieron cuenta y lo cambiaron a tiempo. No lo cambiaron, pero bueno. Pero es mi responsabilidad, asumo la responsabilidad, así que públicamente les pido excusas, hermanos. Se me olvidó cambiarles el que les mando a ustedes. Pero vamos a estar meditando en el versículo 7. Dice el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre, en esta mañana una vez más nos presentamos delante de ti en oración, pidiéndote que nuestro corazón esté disponible, nuestra mente esté disponible para escuchar tu palabra. Señor, permite de que ella pueda hablar con libertad nuestra vida. Señor, oramos por el predicador, por mi vida. Padre, para que yo pueda predicar de acuerdo a tu palabra y no a los deseos de mi engañoso corazón. Señor, oro por tu pueblo, para que ellos puedan ser como esos hermanos de Berea, que reciban con entusiasmo tu palabra y que la examinen para ver si lo que se está diciendo está de acuerdo a tu palabra. Señor, y también oro por aquellos que no son salvos, para que hoy puedan encontrar salvación en ti por medio de este mensaje. Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy llegue la salvación a esas vidas.
en el nombre de Jesús. Amén. Pues tomar asiento, mi hermano, mi amigo. Como ya hemos mencionado en el estudio de este capítulo 11 de Hebreos, nos presenta ejemplos prácticos de lo que es la fe verdadera. En este capítulo, el autor lo está usando para recordarle a estos hermanos que la fe es el único medio de salvación por el cual confiamos y obedecemos a Dios. Y para tratar de hacerlo, él está recurriendo al Antiguo Testamento, a personajes destacados como Abel, como Enoc, ejemplos de su obediencia y agrado a Dios. Cuando pensamos, por ejemplo, en Santiago, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Lo que Santiago nos enfatiza es que la fe genuina o la fe verdadera siempre va a evidenciar acciones prácticas. Siempre. Por eso él sostiene que la fe verdadera se manifiesta en la forma de hablar, vivir y actuamos, aunque pueden ir de la mano. La Biblia nos enseña que el único camino a Dios, pues es la fe, ¿no? Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Las obras son importantes, pero hemos dicho en varias ocasiones que las obras no es que nos lleven a ganar puntos con Dios, sino que manifiestan la fe genuina que hay en nuestras vidas. Hermanos y amigos, nadie es aceptado delante de Dios a través de las obras. Nadie, absolutamente nadie. Y eso es lo que el autor de Hebreos está queriendo tratar de dejar claro a estos hermanos. Nadie. Porque ellos habían perdido el enfoque y en el contexto en el que estamos hablando, estos hermanos o el judaísmo se había convertido en un sistema de obras, a pesar de que ese no fue el propósito de Dios al principio. El judaísmo, y no solo el judaísmo, porque muchas veces aún dentro del cristianismo hemos entrado en ese sistema de obras. Muchas veces tratamos de cambiar lo externo de las personas sin que su interior haya sido transformado. Empezamos a agregar prácticas para hacer creer que eso es santidad, que eso es fe, y forzamos las cosas. Y una de las cosas que al menos cuando meditaba en esto, me llevaba a mí a reflexionar como pastor y me preguntaba, ¿estoy reduciendo el cristianismo a un sistema de obras o prácticas? ¿O verdaderamente lo estamos centrando en una fe en Jesucristo? Los judíos estaban atrapados en un sistema legalista de obras, creyendo que sus obras los acercaban a Dios, creyendo que eso era lo necesario, al punto que ellos cumplían reglas minuciosas o pequeñas, pero a veces cosas grandes las ignoraban, al punto que el Señor Jesucristo le dijo: ustedes colan el mosquito y se tragan el camello. Y ese legalismo lo llevó a distorsionar lo que Dios había dicho desde el principio, algo que era por fe y no por obras. Entonces el nuevo pacto nos recuerda eso. La fe siempre ha sido el camino. De Abraham, cuando estudiemos la próxima semana, nos va a hablar que Abraham creyó y le fue contado por justicia. De Abel ya estudiamos, dije, por la fe Abel. De Noé ya estudiamos, por la fe Enoc, perdón. Y hoy nos encontramos con Noé y dice lo mismo, por la fe Noé. Entonces en el versículo 4 miramos que Abel
Hablamos de la adoración de Abel, su fe lo llevó a adorar de la forma correcta, con el sacrificio correcto. Luego hablamos de Enoc, de su andar por fe. O sea, él comenzó como Abel y continuó en su sistema ahora caminando con Dios. Y ahora llegamos al versículo 7 y nos encontramos con Noé. ¿Qué nos ilustra la fe de Noé? Bueno, nos ilustra la obra de fe. Otra forma de decirlo sería la obediencia de la fe. Abel es la vida de la fe. Enoc, o la adoración de la fe, si lo que podemos llamar así. Enoc es el andar por fe y Noé es la obra de la fe. Así que quiero ilustrar tres cosas en este pasaje sobre lo que es la fe verdadera y en las cuales debemos analizar nuestra vida. El primer punto que miraremos es: por la fe respondió a la palabra de Dios. O sea, Noé por la fe respondió a la palabra de Dios. Lo segundo que vamos a mirar es: por la fe reprendió al mundo. Su vida era tan recta delante de Dios que él se convirtió en un contraste contra el mundo, y su testimonio condenaba al mundo, su forma de vivir. Y lo tercero que miraremos es: por la fe recibió la justicia de Dios. Estas son son evidencias claras de la fe verdadera. Normalmente uno piensa en Corintios capítulo 13, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, donde el apóstol nos llama a examinar nuestra fe. Bueno, yo le digo algo. ¿Quiere examinar la veracidad de su fe? ¿Quiere ver usted si su fe es verdadera? Bueno, aquí está la respuesta del autor de Hebreos. Pregúntese a usted mismo con sinceridad: ¿cómo estoy respondiendo a la palabra de Dios? ¿Cómo estoy respondiendo a la palabra de Dios? Segundo, ¿es mi vida una reprensión para el impío? O sea, cuando el impío me ve a mí, mi estilo de vida lo confronta. No estoy hablando de palabras, tu estilo de vida, mi estilo de vida. Y por último, estoy evidenciando la justicia de Dios que viene a los que creen en Él. La estoy evidenciando. Entonces, cuando alguien dice que su fe es genuina, hay que mirar si esa persona está respondiendo a la palabra de Dios. Hay que mirar si esa persona su vida está reprendiendo al mundo. Y tercero, hay que mirar si está manifestando la justicia de Dios que viene a todos los que en Él creen. Pensemos en el primer punto. Por la fe respondió a la palabra de Dios. Mire una vez más el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La vida de Noé y el relato de su vida son de mucha importancia en la teología o en el principio cristiano. Tenemos que ir a Génesis capítulo 6, donde aparece por primera vez en toda la escritura dos palabras fundamentales, y es gracia y justicia. Gracia y justicia en la vida de Noé.
Ahí donde se mencionan esas dos palabras por primera vez, gracia. También en ese relato, en Génesis, nos permite entender el odio de Dios por el pecado, por las consecuencias del pecado y el destino de todos aquellos que quieren persistir viviendo en rebelión contra Dios. También es una historia donde se nos revela el significado de las más maravillosas e increíbles de la naturaleza, y es el arco iris, ¿no? El arco iris nos recuerda ese pacto o ese compromiso que hizo Dios con la humanidad. Cada vez que lo vemos nos recordamos, al menos nosotros, ese pacto que Dios hizo, ese compromiso que Dios hizo. Pero cuando el autor de Hebreos quiere ir a Noé, quizás no está pensando en nada de esas cosas. Sino que lo está llevando a pensar en la forma en que vivió Noé. Y dice, por la fe. Por la fe. Tenemos que decir que hubo un momento en la vida de Noé en la que Dios le dio una advertencia. Dios se acercó a él y le habló. Noé quizás estaba viviendo una vida normal, común y corriente, y un instante Dios viene a él por gracia, habla con él, le revela un mensaje, le da su palabra, y Noé responde adecuadamente a ese mensaje. Yo quiero que usted vaya a Génesis, capítulo 6, porque uno pregunta, bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿De qué trataba esa revelación que Dios le dio a Noé? Uno va al capítulo 6. Yo quiero que lea el versículo 9. Luego vamos a brincar el versículo 13 al 15. Pero usted puede leerlo todo completo para dar la idea completa. Yo creo que nomás estos pasajes por ahora vamos a necesitar. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido al fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esa manera lo harás. 300 codos la longitud del arca, 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. A partir de allí Dios empieza a darle instrucciones precisas, detalladas de qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Pero vaya conmigo al versículo 22. Mire cómo concluye el versículo 22. Y lo hizo así Noé. ¿Cómo? Bueno, como todo lo que le había dicho. Dice, hizo conforme a toda lo que Dios le mandó. A todo. No fue una parte. Todo conforme a lo que Dios le había mandado, letra por letra. El mensaje que Dios le reveló a Noé según Moisés y según el autor de Hebreos, fue un mensaje doble, si me permite llamarlo de esta manera. El versículo 7 en Hebreos dice que Dios le advirtió a Noé acerca de cosas que no se veían. Así que ese mensaje consistía en 2 cosas. ¿Cuáles son 2 cosas? Primero, en que se iba a acercar un diluvio. Esa es la primera. Se iba a acercar un diluvio.
Y lo segundo que consistía el mensaje era de que iba a haber una forma de salvación. Y era ese arca. Ese arca sabemos tú y yo que apunta a Cristo. Esa fue la palabra de Dios a Noé. Por causa de la maldad de los hombres, Dios iba a traer un diluvio de agua a la tierra con el propósito de destruirlos, y que solamente había una forma de salvación a través del arca. Así que solamente Noé y su familia se salvaron porque creyeron. ¿Qué hizo Noé frente a tal revelación? Creyó, confió y obedeció. ¿Cómo sabemos que creyó? Bueno, porque construyó el arca, dice la palabra, siguiendo cada uno de los detalles que Dios le había dado. Y note algo. Noé dejó todo lo que estaba haciendo y se pasó más de 100 años construyendo el arca que Dios le pidió que hiciera. Yo no sé usted, pero yo posiblemente, después de 40 años de trabajo, de soportar burlas, comentarios negativos y sobre todo sin ver agua por ningún lado, hubiera empezado a decaerme y decir, ¿sabe qué? Esto como que estoy teniendo alucinaciones, estoy perdiendo el tiempo. Pero vemos a Noé que se mantuvo firme por más de 100 años haciendo lo que Dios le había pedido, a pesar de que no veía lo que iba a pasar. Eso hace la verdadera fe. La semana pasada hablamos, ¿cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? ¿30 años? 300 años. Aquí encontramos a Noé. Una historia que desde pequeñito sabemos. ¿Asiste usted a la iglesia o no asiste a la iglesia? Nos la han contado de una u otra manera. Más de 100 años haciendo lo que Dios le pidió sin ni siquiera ver nada, y sobre todo soportando la burla de los que estaban a su alrededor. Hermanos y amigos, entendamos algo. La verdadera fe no cuestiona, sino que simplemente obedece. Eso es la verdadera fe. La verdadera fe no cuestiona a Dios. La verdadera fe obedece a Dios. Segundo, la verdadera fe no duda. La verdadera fe se mantiene firme. La verdadera fe demuestra o se demuestra que el mensaje de Dios tiene valor para la vida del creyente, obedeciendo incluso cuando no entiende lo que está sucediendo, o no entiende lo que está pasando, o no ve lo que el Señor dijo que iba a pasar. Porque Noé no lo vio, no se veía, y él se mantuvo allí firme. Hermano, la verdadera fe le da valor a lo que Dios dice en su palabra. No es cuestión de tener una Biblia debajo del brazo, cualquiera la puede tener. Es cuestión de vivir ese mensaje hasta las últimas consecuencias, el tiempo que sea necesario. Y tranquilo, Dios no le va a pedir a usted que construya un arca, ni nada de esas cosas así extravagante. Él simplemente nos pide que vivamos de una forma digna del Evangelio. Añadámosle algo más. Es altamente posible que Noé no supiera mucho sobre arcas o barcos. ¿Por qué, pastor? Usted sabe la respuesta. Porque no vivía en una zona donde hubieran barcos. Pero usted sabe qué era eso. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo que haga? Pero escuchó a Dios y decidió dedicar su vida a obedecerlo.
Hermanos, es muy fácil hoy ir a la tienda y comprar madera. Comprar la tabla que usted necesite, el 4x4, el 2x8, el 3x16 o lo que sea. Que llamen la madera esa. Es muy fácil, pero para Noé no era tan fácil. Porque Noé tenía que ir a cortar el árbol, tenía que fabricar la tabla, todo lo tenía que fabricar, el 4x4 lo tenía que fabricar él. Hoy usted va y lo compra ya hecho, ya alguien lo fabricó por usted. Era un trabajo arduo, era un trabajo difícil. Por su fe, Noé no le dio importancia al tiempo que iba a tomar hacer esto. Nosotros a veces nos desanimamos a los 5 minutos cuando Dios nos pide algo y no vemos nada y decimos, Señor, ya lleva mucho tiempo. Él por la fe no le importó el tiempo que iba a tomar. A Noé no le importó el dinero que iba a gastar. Porque es que no fue que Dios le dio una cuenta de banco y dijo, bueno, ahí está la cuenta de banco, saca el dinero, todo lo que quiera, un cheque en blanco para que usted saque dinero todo lo que quiera. No. Él tuvo que invertir fuerza, trabajo, dinero. Tuvo que invertir energías. Me imagino que tuvo que emplear a algunas personas para que le ayudaran y tenía que pagarle el mantenimiento a esas personas. No le importó quizás lo cansado que podía resultar hacer todo eso. El que ha trabajado construcción y con madera sabe que eso cansa. Ahora imagínese usted tener que fabricar el 4x4. Lo único que le importó a Noé era obedecer al gran yo soy. Eso es lo único que le importaba. Para él no existía el cansancio, no existía la escasez económica, no escuchaba las burlas, no escuchaba nada. Lo único que decía es, Dios lo pidió, lo voy a hacer. Por la fe no le importó que la tarea le durara 20, 30, 50, 100 años. Yo creo que Dios no le dijo cuánto tiempo, simplemente dijo, empieza a construirla. Pero hermano, construir un aparatejo de esos tan grandes en ese tiempo iba a tomar mucho tiempo. Mire, el tamaño del arca para su tiempo, bueno, y aún para nosotros todavía puede ser inmenso. Según las medidas, era más o menos de largo 450 pies de largo, 130 metros de largo. ¿Usted sabe lo que es eso? De ancho, 75 pies de ancho. Y de largo, o de alto, 45 pies, 13 metros y medio de alto. Hermano, eso era un transatlántico. Y note lo que dice el autor en Hebreos. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hermano, la fe de Noé lo llevó a obedecer la revelación de Dios. En cosas que él ni veía, ni entendía, ni estaba seguro que quizás iba a alcanzar a llegar. Eso es la verdadera fe. Es claro que aquí el autor nos está llevando una vez más a Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde nos dio la definición funcional de la fe. Que dice ahí, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Dios le dijo algo y él lo creyó. Aunque la respuesta llegó 120 años después más o menos. Ahora pongamos en el contexto de Noé, perdón. Él estaba en medio de una tierra, según los expertos, una región completamente árida, o sea, no había agua. Las lluvias posiblemente eran escasas o no había lluvia.
Pero Dios le dijo, Dios no le dijo que iba a llover. ¿Qué le dijo Dios? Que iba a venir una inundación. Imagínense ahora, póngase usted a pensar, bueno, pues que si no llueve, ¿de dónde vamos a sacar una inundación? Y para que venga el agua y tape todo y necesitemos un barco, hermano, la inundación tiene que ser mucha. El agua tiene que ser una cantidad. Pero a Noé no le importó. Importó simplemente hacer lo que Dios pedía, aunque en el momento no lo entendía. Si hoy nos hablan de inundación, pues nosotros decimos, bueno, puede pasar. Y no pregúnteme a mí. Sí puede pasar. Pero Noé tuvo la certeza y estaba completamente convencido que iba a pasar. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo creo que uno de los mayores actos de fe en la historia del mundo fue cuando Noé tomó la primera herramienta para tumbar el primer árbol. Y dijo, Dios, yo te creo. Voy a tumbar el primer árbol y empiezo a trabajar. ¿Y sabe por qué lo pudo hacer? Porque los ojos espirituales de Noé le permitieron ver claramente lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Noé creyó la palabra. Construyó el arca. La pregunta que debemos hacer nosotros es, ¿qué tanto estamos creyendo nosotros a la palabra de Dios? Ahora note, Dios no nos está pidiendo cosas tan difíciles como la que le pidió a Noé. Él no nos está pidiendo cosas tan difíciles. Lo que nos pide a nosotros es mucho más fácil. Primero o segundo, porque es que Noé no tenía la revelación completa de Dios. Usted y yo ya la tenemos. Partamos de ahí, mucho más fácil para nosotros. Porque quizás de pronto el único ejemplo que tenía él, de pronto era Abel y Enoc. Ahora tú y yo no tenemos solamente ni a Abel ni a Enoc, sino que tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos una cantidad de ejemplos. O sea, nosotros tenemos mayor ventaja. Y dice el versículo 22 en Génesis, que ya leímos, que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, Noé no escogió los puntos de obediencia. A nosotros muchas veces nos gusta escoger en qué obedecemos a Dios y en qué no le obedecemos. Cuando se acomoda a mí, entonces, bueno, claro, obedezcámoslo porque me conviene. No, Noé no se acomodó. Añadamos algo más. Yo estoy convencido que Noé tampoco obedeció de mala gana. Tampoco obedeció quejándose, sino que lo hizo con temor y con reverencia. Por fe Noé comprendió que Dios es Jehová, es el creador de los cielos y la tierra, y que debía obedecerlo, que debía adorarlo. Esta obediencia es la evidencia de una fe verdadera. Y es donde nos lleve a nosotros a examinar nuestra vida y preguntarnos a nosotros constantemente, ¿cuál está siendo mi respuesta a lo que Dios pide de mí en su palabra? Así que la construcción de esta arca fue una respuesta a la palabra que Noé escuchó de parte de Dios. Ahora, ¿por qué esto era relevante para los hermanos en Roma cuando estaban leyendo esta carta o escuchando esta carta o epístola a los hebreos? Bueno, porque Dios les había revelado su voluntad. Les había mostrado cómo debían vivir sus vidas. Sin embargo, por el problema que ellos estaban experimentando de la persecución de los judaizantes, empezaron a dudar y decían, ¿saben qué? Mejor regresemos atrás. Preocupémonos por nuestra seguridad. Nos van a matar, nos van a robar nuestras cosas, nos las van a quitar. Y Jesús le dice, no, un momento, el autor de Hebreo le dice un momentico, no.
La fe verdadera los tiene que llevar a ustedes a permanecer firmes a pesar de las dificultades que estén enfrentando. Miren a Noé. ¿Usted no cree que a Noé se burlaron de él? ¿Se reían de él? ¿Usted no cree que lo tildaron de loco? Quizás hasta muchas veces le habrán robado material. ¿Qué sé yo qué le habrá pasado? Él le dice, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. Él nunca dudó de lo que Dios había prometido y lo hizo conforme a su palabra, hermano. No podemos dudar de lo que Dios nos ha prometido. Podemos dudar de lo que dice un hombre, pero no podemos dudar de lo que Dios nos ha dicho, porque Él lo va a cumplir. Así pasan 120 años. Él lo va a cumplir. Lo segundo que miramos es que por la fe reprendió al mundo. Volvamos otra vez al versículo 7. Y ya lo voy a leer yo, tomando la primera parte del versículo y luego añadiendo el segundo punto. Dice, por la fe, y luego brincamos un poco más adelante, por esa fe condenó al mundo. Condenó al mundo. Los primeros capítulos de Génesis no solo dan un ejemplo de la fe de Enoc, de Abel, de Noé, sino que también nos permiten entender cómo vivía el mundo incrédulo o entender la incredulidad. Por un lado encontramos a Noé, que es confirmado en la escritura en Génesis capítulo 6 que ya leímos, como un varón justo, dice perfecto en generaciones. Fue un hombre que poseía una verdadera fe. Mediante esa fe lo llevó a caminar con Dios y obedeciendo todo lo que Dios pedía en su palabra. Pero por otro lado nos permite ver cómo vivía el resto de la humanidad. Y la escritura da aquí un diagnóstico de cómo era la gente. Génesis capítulo 6, vaya a Génesis capítulo 6, una vez más. Y ahora vamos a leer a partir del versículo 5. Para que veamos lo que se describe cómo era la humanidad. Y dice, ¿lo tiene? Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y vio Dios que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre... no, perdón, yo estoy leyendo. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad? Mucha. No era poquito, era mucha. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, continuamente estaban haciendo la maldad delante de Dios. Wow. Ahora sí, vamos al versículo 11, porque era que yo estaba leyendo el versículo 11. Porque ahí continúa diciendo lo siguiente. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y vio Dios que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por un lado tenemos a Noé, que evidencia la verdad de la fe. Por el otro lado tenemos el resto del mundo o de la humanidad viviendo una vida incrédula. Y esa fe que manifiesta la obediencia a la palabra de Dios y la incredulidad manifiesta ¿qué? La desobediencia a la palabra de Dios. Solo hay dos estados, si me permite usar una palabra ya más de las redes sociales. Solamente hay dos estados.
O tú estás en obediencia, en fe que se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios, o tú estás en incredulidad que se manifiesta en desobediencia a la palabra de Dios. Solo hay dos estados, no hay un estado intermedio, no hay una combinación de los dos. No. O tienes fe y obedeces, o eres un incrédulo y desobedeces, aunque tú creas que tienes fe. Si la fe se manifiesta, la verdadera fe se manifiesta en caminar con Dios, la incredulidad se manifiesta ¿en qué? En que caminas con el impío o con el mundo, perdón, sería la palabra con el mundo, o los deseos del mundo, o los deseos de la carne. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: ellos siguen la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí ve? Dos estados. O caminas con Dios, o caminas conforme a la corriente del mundo, que la corriente del mundo está dirigida por el príncipe de la potestad del aire, que ese no es otro más que Satanás. Y añade: eres hijo de desobediencia, una vez más. O usted eres hijo de obediencia de Dios, o eres hijo de desobediencia de las tinieblas. No hay nadie más, no hay nadie huérfano. No hay nadie huérfano. O eres hijo de Dios, o eres hijo de las tinieblas. Así que la humanidad en los tiempos de Noé no era buena. Dice que se habían corrompido todos. Y la humanidad en nuestro tiempo tampoco es buena. Se han corrompido todos. Y yo lo digo una vez más, no necesitamos ser asesinos para ser corrompidos. La Biblia dice, todos hemos pecado. Y en medio de esa humanidad corrompida estaba este hombre Noé. En medio de una generación desobediente a Dios se encontraba este hombre que obedeció a Dios por fe. Hoy nos pasa lo mismo a nosotros. En medio de una generación que desobedece a Dios, Dios está buscando hombres y mujeres como Noé, que se paren al frente y digan, yo voy a obedecer a Dios. Así se burlen de mí, así me rechacen, así me digan loco, así me digan aleluya. Yo voy a obedecer a Dios. En medio de una generación que se burlaba, Él decidió construir un arca para ofrecer salvación. La generación de ese tiempo, como dice el Señor Jesús en Mateo 24, 38 y 39, dice, andaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Pastor, ¿hay algo de malo en comer o en casarse? No. Pero lo que está diciendo ahí es que la gente vivía la vida loca. Eso es lo que está diciendo ahí bebiendo, o sea, dan comiendo y bebiendo, o sea, viven la vida loca. Así vive el mundo. Viven preocupados por las cosas de la vida, no por obedecer a Dios. Viven preocupados gozándose el presente. O sea, disfruta la vida porque la vida es corta. Y amén, usted tiene que disfrutar la vida, pero que la vida es corta. Pero hombre, disfrute la vida en los principios de Dios, de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido, no de acuerdo a los parámetros que el mundo ha establecido. Es una diferencia muy grande. Hermano, la vida de Noé condenó al mundo. La vida de Noé condenó al mundo. Usted preguntará, ¿pero por qué? ¿Cómo lo hizo? Bueno, yo creo que lo hizo al menos de dos maneras. Primero, predicándole a los hombres. Noé era un predicador. Algunos dirán, no, es que Noé no predicaba, pero usted ¿cómo dice que no predicaba? Lea la escritura y la escritura dice que predicaba. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pedro se refiere a Noé allí como un pregonero de justicia. Es decir, que Noé era un predicador de la justicia de Dios.
Así que Noé, mientras construía su arca, le predicaba a los hombres de la necesidad que ellos tenían de arrepentirse de su maldad, de sus pecados. Ellos les predicaba que tenían que volverse a los caminos de Dios. Predicó del juicio venidero. O sea, decirle a la gente, Noé, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy construyendo un arca porque Dios me dijo que va a dar un diluvio y va a acabar con la humanidad por su pecado. ¿Usted no cree que eso es predicar? Noé los condenó porque les predicó el evangelio. Y les predicó que había solo una forma de salvación. No era saber nadar. Era entrar en el arca. Este es el medio que Dios utilizó para salvar los del diluvio. Crean o van a perecer. Y añado algo más. Noé no predicó por un día, ni por una semana. Cuando yo estaba en Carolina del Norte con mi esposa, antes de empezar a pastorear en esta congregación, nos invitaron a que fuéramos a un pueblo, a Garland se llamaba, a tratar de empezar una congregación allí. Y fuimos con mi esposa. Así que yo entiendo, y fuimos y empezamos, ofrecíamos clases de inglés, ofrecíamos esto. Íbamos a las casas, tocábamos, invitábamos acá, llegamos el domingo emocionados porque nos había dicho mucha gente que iba a llegar, y llegamos el domingo y ¿sabe cuántos llegaban? Nadie. Y estábamos ella y yo con las niñas que estaban pequeñas en ese caso, yo y él todavía no existía. Están las niñas pequeñas y llegamos ahí con ellos y nadie llegaba. Otra vez la semana, toda la misma historia y denle, y denle, y denle, y denle. Te resultó la operación y dijo, no lo hago por allá. Nos cansamos. Noé siguió predicando por más de 100 años sobre la justicia de Dios. ¿Le creyeron? Tampoco. Tampoco le creyeron. Hasta que llegó, predicó hasta que llegó el diluvio prometido. Así que usted y yo no debemos desanimarnos cuando predicamos y nadie responde. Y la primera razón por la cual no debemos desanimarnos es porque ni usted ni yo convencemos a nadie. Eso lo hace Dios cuando Él quiere. Pero nuestra responsabilidad es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Así el mundo nos ignore. Así para el mundo lo que prediquemos parezca una locura. Pedro dice luego que aunque Noé fue progenitor de justicia, la humanidad se negó a escuchar. Y en segundo lugar, por la cual el juez los condenó, fue que los condenó por su testimonio de vida. Es decir, mis amados, que Noé vivió su vida en coherencia con su fe. Noé no se limitó a decir simplemente, oh sí, yo creo en Dios. Mientras vivía una vida contraria, no, él dijo, yo creo en Dios y les voy a demostrar que creo en Dios en la forma en que yo iba. Y por 120 años estuvo haciendo lo que Dios le pidió que él tenía que hacer sin desmayar. Y por 120 años estuvo predique y predique y predique la palabra de Dios. Y lo más seguro que cuando sus hijos se desanimaban y no querían hacerlo y su esposa se desanimaba, él decía, un momento, vamos a seguir adelante porque Dios lo prometió y Dios va a cumplir y Él nos va a fortalecer. Su vida era un reflejo de que él le creía a Dios. Él creía quién era Dios, que Dios es, volviendo a nuestro término la semana pasada, él también creyó que Dios es decir, que Dios es el Señor, el soberano del universo, el creador y el sustentador, y por lo tanto merece que se le obedezca su palabra.
No un día, no 2 días, ni 3 días, sino hasta que Dios nos saque de esta tierra. Esa es la fe verdadera. Ese es el cristianismo verdadero. Vuelvo y le digo, ¿fue fácil para Noé? No, hermano, fue difícil. Hoy tenemos sierras, hoy tenemos una cantidad de cosas que lo hace un poco más fácil. Este hermano tuvo que empezar a diseñar todo eso. La construcción del arca fue una evidencia continua de su fe. Por eso es un llamado a obedecer, a seguir ese ejemplo de él. La humanidad no vio su ejemplo como algo digno de seguir, sino como un ejemplo o como una razón para burlarse. Hermano, la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo en el día de hoy es, cuando la gente me ve actuar a mí, mi testimonio, sin yo decir una sola palabra, ¿los está condenando? Pastor, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que mi forma de actuar les muestra a ellos, mira, tú estás actuando de forma equivocada. Él vivió fielmente a la palabra de Dios. Fielmente. Hasta que ese día empezaron a caer las gotas. Las gotas. Y el agua empezó a subir, a subir, a subir, como lo describe Génesis 7:18. Ahora, yo quiero que usted se imagine esa escena por un momento. O sea, tratemos de ponernos en esa escena por un momento. Por décadas estos hombres estaban burlando de Noé. Por décadas estaban rechazando el mensaje. Y décadas, bueno, por años y años, pues, décadas son 10 años. O sea, 100 años, más de 100 años rechazando ese mensaje. Despreciándose, burlándose de él. Rechazando las advertencias que él estaba diciendo. Pero cuando empezaron a ver el agua que comenzó a subir, dijeron, ahora sí creo en ti. Lo que mucha gente dice, no, yo al final me arrepiento. ¿Tuvieron tiempo de arrepentirse? No, ya era demasiado tarde. Génesis 7:23 dice, así fue destruida todo ser que vivía sobre la faz de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ahora, no lo había dicho, pero yo ahorita lo recordé. Imagínense por un momento. Tener que empezar a meter los animales a esa arca. ¿A usted cree que era tarea fácil? Cuando recibió la orden, bueno, ahora mételos de 2 en 2 por parejas. ¿Usted cree que sería fácil meter los animales allí? Y cuando la gente lo ve que empieza a meter animales, ¡ja, ja, ja! ¡Mira, va el loco! Porque no había redes sociales, pero si hubiera habido redes sociales, se hubiera convertido en tendencia. Y los memes hubieran sido, mejor dicho, ahí está todo tipo de memes. Y él suba a los animalitos. Dele. Pero cuando empezó y cerró Dios la puerta, yo me imagino a esos gentes tocando. Noé, ahora sí abre, que ahorita sí creemos. Demasiado tarde. El autor de Hebreos dice que todos fueron condenados a muerte por su incredulidad y por su rebeldía a la palabra que Noé estaba predicando. Estimado amigo, el día de salvación es ahora que estás vivo. No hay misa, no hay predicación, no hay dinero que vaya a poder comprar tu salvación una vez que mueras. Y cuando estés vivo tampoco hay dinero que la pueda comprar. Lo único que puede comprar tu salvación es tu fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si no crees en Él, no hay nada que se pueda hacer por ti.
Para el mundo esta fe era una locura. El apóstol Pablo dice a los corintios que Cristo crucificado puede ser absurdo para el mundo, una locura para el mundo. Pero para los creyentes es que poder de Dios. Entonces sus hermanos en Roma tenían que vivir firmes y decir, no, un momentico, tenemos que mantenernos firmes, pero a la misma vez nuestra vida sin palabras tiene que ser un testimonio a los de afuera. En cada momento de nuestra vida, estimados hermanos en Cristo, podemos estar nerviosos. Claro que podemos estar nerviosos porque es normal que el nerviosismo nos venga. Pero lo que tenemos que decir es, bueno, ¿qué mensaje le estamos mandando a aquellos que no conocen a Jesucristo con nuestro estilo de vida? ¿Estamos igual de miedosos que ellos, igual de nerviosos que ellos, o nuestra fe está fundamentada en Jesucristo? Noé confió en el arca porque Dios le dijo que sería el medio de salvación. No dudó y creyó. Estimado amigo, hoy el arca no es un barco, hoy el arca es Cristo. Si tú confías en Cristo como tu único medio de salvación, encontrarás salvación. Si no confías en Él, encontrarás perdición. Es más, Juan dice que el que cree ya tiene vida eterna. No dice tendrá, ya tiene vida eterna. Y el que no cree, dice también, ya es condenado. Así que no serás condenado porque Dios es malo y te envió al infierno. Porque es lo que mucha gente dice. No, te vas a condenar porque no quisiste creer en el Evangelio que te fue predicado una y otra vez. No sé cuánto tiempo te llevan a ti predicando el Evangelio, llamándote al arrepentimiento. En el caso de estos personajes, más de 100 años, y no obedecieron. Y por último, por la fe recibió la justicia de Dios. La parte final del versículo 7. Y por la fe Noé fue hecho heredero de la justicia que vino por la fe. Yo creo que encontramos al menos dos verdades claras sobre la fe de Noé. Y la primera es que Noé fue justificado por la fe. Fue justificado por la fe. Su fe fue lo que lo justificó. La Biblia describe a Noé como un hombre justo, un varón justo, perfecto en sus generaciones. Eso no significa que él tuviera mérito propio o mérito alguno. Algunos dicen, no, lo que pasa es que Dios vio que él era buena gente y entonces Dios lo trajo porque era buena gente. No. Fue la gracia de Dios que lo declaró justo. Su justicia no se basó en obras que él pudiera hacer, sino en la gracia que Dios tuvo sobre él. Génesis 6:8 lo dice. Génesis 6, es más, quiero que lo lea. No se lo iba a leer, pero quiero que usted lo lea para que no haya ninguna duda. Génesis capítulo 6, versículo 8. Ahí lo dice claramente. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Pero Noé, ¿qué? Halló gracia a los ojos de Dios. Le voy a traducir esa palabra gracia con otra palabra. Y Noé halló favor a los ojos de Dios. ¿Qué es gracia? Que él no había hecho nada para merecerlo. Es como los padres con los hijos. ¿Qué hace el hijo para que el padre lo ame? Nada, no tiene que hacer nada. Usted simplemente lo ama porque es su terroncito. Sea un buen terroncito o sea un mal terroncito, pero es su terroncito. Y usted lo ama. Él no tuvo que hacer nada. Nada tuvo que hacer. El padre simplemente ama a su hijo. Sea feo o sea bonito, él lo ama. Y si es feo, pues para él es el más bonito, porque es su hijo. Noé halló esa gracia. ¿Qué había hecho Noé? Nada, era un hombre pecador. Dice, halló gracia a los ojos de Dios. Y la halló, ¿sabe por qué? Porque la necesitaba. De María dijo, María, llena eres de gracia. Lo mismo, no era que es que ella era impecable, no, era una pecadora igual que todos los demás. Dios, ella halló gracia. ¿Qué hizo María? Nada.
Simplemente halló gracia delante de Dios. Noé la necesitaba. Esto nos recuerda que toda la humanidad es pecadora. No nos salvamos por nuestra propia justicia. Efesios 2, 8 y 9 lo enseña. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí es claro, no por obras. Es un don, es un regalo de parte de Dios. Esa fe no solo justifica, sino que también descansa en la justicia de Cristo. Como dice Filipenses 3:9. Teniendo mi propia justicia, dice el apóstol, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Desde Adán, Dios había revelado su evangelio. Abel lo creyó, Enoc caminó con Dios, Lamec también, el padre de Noé. Y esto lo llevó a nombrar su hijo como lo nombró. Génesis 5, 29 dice lo siguiente: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Noé fue justificado por la fe, por creer en ese Mesías prometido, al igual que todos los creyentes a lo largo de la historia. Lo segundo que nos muestra este pasaje es que Noé fue hecho heredero de la justicia. El autor de Hebreos resalta que Noé no solo fue justificado, sino que fue hecho heredero de la justicia por medio de la fe. Ahora, ¿qué significa heredero en este contexto? El heredero recibe algo por gracia, no por sus méritos propios. Noé heredó la justicia de Dios como un don, no como una recompensa por sus acciones. Y esto está en total armonía con la doctrina de la justificación, que dice que es solamente por la fe. Ahora, ¿qué fue lo que heredó Noé? Bueno, déjeme decirle al menos tres cosas. La justicia delante de Dios. Fue declarado justo y colocado en la relación correcta delante de Dios. Él no lo podía hacer por sus propios medios. Segundo, ¿qué heredó? La salvación del juicio de Dios o del juicio divino. O sea, él al obedecer, al construir esa arca, al entrar a esa arca por fe, fue salvo del diluvio. Y entrar al arca es la imagen de ¿quién? De la salvación en Cristo. Y por último, heredó la participación de las promesas del Evangelio. Aunque él vivió antes de la revelación completa de Cristo, su fe apuntaba a esa justicia. Así que él, al entrar en esa fe, a esa arca física, estaba entrando por fe en Jesucristo, en la fe en Jesucristo. Así que Noé no fue justificado por lo que hizo, ni recibió la herencia por lo que hizo. Fue justificado porque creyó, y como él, usted vive en santidad y usted va a ser salvo no porque vivió en santidad.
Entonces, al igual que en los tiempos de Noé, Dios llama a pecadores a que crean en Él. Solo la fe en Cristo nos hace justos delante de Dios. Lo estudiamos la semana pasada, el versículo 6 del capítulo 11. Dios los hace galardonador, Dios es galardonador de los que lo buscan. Así que, estimado amigo, la vida de Noé ilustra el andar, el obrar por fe en todos los sentidos. Él es un hombre, es un modelo de fe. Dios necesita hoy en la iglesia del Calvario hombres y mujeres como Noé. Hermanos, que Dios nos ayude a ser como Noé, a creer de la misma manera que Él creyó, a perseverar de la misma manera que Él perseveró y a obedecer lo que Dios pide de nosotros de buena gana, sin querer acomodarlo a nuestros deseos o ideas. Que aquellos que están sin Cristo en esta mañana, hoy vengo a decir lo mismo que dijo Noé. Jesús viene. La gente no le creía a Noé que vendría un diluvio. La gente hoy no cree que Jesús va a venir. Amigo, Jesús viene. Y después de que Jesús venga va a venir un juicio. Yo no te puedo decir cuándo viene Él, ni cuándo será su manifestación en juicio. Pero de que Él viene, va a venir y va a venir con un grande juicio. Y va a ser demasiado tarde el día que te des cuenta que el juicio llegó. Ahora puedes creerle y entrar en el arca que es Jesucristo y encontrar salvación. Pero hoy puedes ignorar también el mensaje del Evangelio. Hoy puedes pensar que ese predicador está loco y puedes seguir viviendo tu vida como bien te parece. Pero cuando el juicio llegue, podrás decir, ahora sí creo en ti, Jesús. Pero Jesús te dirá, estimado amigo, ha sido demasiado tarde. Amigo, cuando Jesús se manifieste y todo ojo lo vea, ya no va a haber chance de creer. Ya no hay. Ya no hay. El día de creer es hoy. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias porque nos permites estudiar, o lo que nos permitiste estudiar de tu palabra el día de hoy. Sobre todo por lo que nos permitiste aprender o recordar de la vida de Noé. Señor, entendemos que no hay nada en nosotros mismos que podamos ofrecer o que nos pueda ser más aceptables delante de ti. Señor, porque no valemos nada sin Cristo, nuestro valor está en Cristo. Señor, te pedimos que nos hagas personas de fe, que realmente creamos en ti y que vivamos en cada aspecto de nuestra vida de acuerdo a esa fe que creemos. Dios, ayúdanos a ordenar nuestras vidas como la hizo Noé. Señor, ayúdanos a dedicarnos a hacer las cosas que tú pides de nosotros, con la misma intensidad, con la misma determinación, con el mismo deseo, con el mismo ánimo que lo hizo Noé por más de 100 años, simplemente porque estaba convencido de que tú lo habías pedido. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a vivir con esa certeza de que ese juicio va a venir, que tú regresarás en segunda vez a levantar a tu pueblo y a juzgar a tus enemigos. Señor, pero también queremos orar por aquellos que están en esta mañana con nosotros o que nos están escuchando a través de la transmisión. Señor, te pedimos por su fe. Señor, si no han creído en ti, oramos para que tu Espíritu Santo hoy los haya convencido de que son pecadores y que necesitan un Salvador y que el único camino es Jesucristo. Señor, y que ellos hoy allí donde están puedan pedir perdón y arrepentimiento. Señor, oramos por ellos para que entreguen su vida. Señor, oramos para que no se vayan de este lugar sin haber arreglado cuentas contigo. Señor, para que si la muerte los sorprenda,
los pueda sorprender en ti, seguros en el arca de salvación Jesucristo. Padre, quédate con nosotros, como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén.